Alfredo García Zavala probablemente es el más joven de todos los que estamos acá en el panel y es un mexicano que tiene una intersección interesantísima entre tecnología y educación. Está haciendo un doctorado en educación, pero para que te presentes te doy la palabra, Alfredo. Gracias por estar acá y habernos traído la riqueza de tu país a la discusión también. Al contrario, muchísimas gracias, Jorge. Gracias a todos. Pues traigo el picante, si es posible que eso, que eso sume a estas discusiones. Pues yo creo que por ahí voy a entrarle justo en los temas que nos toque ya conversar y discutir, dado que me voy a tomar muy en serio lo de las provocaciones y lo de que esta es una charla entre colegas que pues estamos preocupados por estos temas, ¿no? Rápidamente, solamente presentarme, actualmente soy presidente de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación y tengo 6 años al frente de esta organización, pero la organización tiene ya cerca de 40 años trabajando aquí en México en estos temas de la incorporación racional y creativa de la tecnología en educación, ¿no? Mucho más allá de este asunto de incorporar los dispositivos, todas nuestras discusiones se han centrado más en pues el impacto de la tecnología en la educación, ¿no? En la educación formal y la educación no formal, pues entendiendo justo que la educación está en todos lados, ¿no? No solamente es la educación escolarizada, sino que hay muchas otras manifestaciones de la educación en nuestro país, en el mundo, en el continente, que son relevantes para el estudio de esta sociedad, ¿no? Y por otro lado, soy director de tecnología e innovación en la Universidad ORT en México, que pertenece a la red mundial de ORT, que pues tiene cerca de 140 años en el mundo, pero que en México iniciamos este proyecto hace cerca de 10 años, ¿no? Entonces tengo la fortuna de ser de los miembros del equipo fundador, del equipo operativo fundador de esta universidad, y pues desde ahí hemos actuado y tratado de asumir una postura crítica de la tecnología en educación, ¿no? Creo que, y por eso hago referencia al picante, creo que la postura que intento yo asumir en este tipo de discusiones es esta postura crítica, una postura sociocrítica más bien respecto al uso de tecnología, ¿no? Como dice por ahí Jordi Adel, ser crítico de la tecnología no es descartar ni aborrecer la tecnología, ¿no? Como aquel crítico de arte no es que odie el arte, ¿no? Al contrario, somos muy cercanos a justamente los impactos que tiene la tecnología y en ese sentido, bueno, pues creo que podemos hacer aportaciones a las discusiones y seguir provocando a los demás, ¿no? Creo que ahí estoy totalmente de acuerdo con William. Las provocaciones son lo que nos vamos a llevar en esta mesa. Y pues listo. Y sobre todo porque Alfredo tiene una visión, digamos, de la organización que preside de muchos años. ¿Cómo es este tema, cómo impacta la educación mexicana? ¿Cómo estás tú percibiendo el impacto que está teniendo a nivel de directivos, a nivel de la práctica cotidiana de los profesores, de este tema importantísimo de la evaluación? ¿Cuál es tu visión de este gran país que es México? Muchas gracias por lo de gran país. Yo creo que nuestra visión latinoamericana creo que es la más importante que hay que destacar porque como dicen muchos críticos de estos temas, creo que analizar estos asuntos de la universidad y del futuro de la educación con esta dimensión latinoamericana es lo más pertinente, ¿no? Porque discusiones sobre ChatGPT ya hay muchas en todo el mundo, pero creo que leer sus impactos en clave latinoamericana es lo más interesante, ¿no? Y por eso creo que por aquí debemos de analizarlo no solamente desde la perspectiva de lo que está sucediendo de manera individual en cada uno de nuestros países, porque seguramente coincidimos y ya lo vamos a ver, cuando
propusimos estas preguntas o estas temáticas hace 3 semanas, me parecía muy buena idea esto de decir, bueno, ¿qué es lo que está haciendo la universidad o las universidades mexicanas frente al reto que se presenta con ChatGPT, ¿no? Dije, pues perfectamente tenemos 3 semanas para analizarlo. La verdad es que es bien complicado porque pues de hecho, incluso en los últimos días todavía no había grandes cosas, ¿no? Apenas ayer y antier se desarrollaron una serie de eventos muy interesantes. Un panel convocado, por ejemplo, por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior para hablar del tema. Otro por la Universidad de Guadalajara, en fin, muchas discusiones sobre esta preocupación que tenemos frente a ChatGPT, ¿no? Y la verdad es que entre todas las discusiones yo traigo siempre muy presente la idea de la nueva universidad que planteaba el doctor Pablo González Casanova, uno de los grandes representantes del pensamiento crítico latinoamericano, ex rector de la UNAM, que decía, que citaba a Roque Dalton cuando decía, el primer deber que tenemos es no oír el llamado a la autodestrucción, ¿no? Es decir, todas estas ideas de que viene el fin de la educación o el fin de las universidades, pues hay que tomarlas con estas reservas, ¿no? Y a mí me encanta que este panel dice el fin de la educación superior y entre paréntesis, tal como la conocemos, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad para volvernos a cuestionar cuál es el fin de la educación superior y específicamente de las universidades. No sé si se dan cuenta muchas personas, pero cuando hablamos de instituciones de educación superior y de universidades, como que se diluye el concepto de universidad y no es que el resto de las instituciones de educación superior no tengan valor, pero el valor que tiene la universidad y específicamente la universidad en Latinoamérica es enorme y la gran aportación que hemos hecho desde Latinoamérica es bien importante, ¿no? Creo que debemos de aprovechar este momento para recuperar ese sentido de la universidad. Decía, nos comentaba ahora Leonardo, frente a ChatGPT y en general frente a la inteligencia artificial, la universidad enfrenta dos problemas, ¿no? Uno de los problemas es cómo incorporamos nosotros la inteligencia artificial a nuestra práctica y otro de los problemas es cómo nosotros preparamos a los estudiantes para enfrentar un mundo con ya esta inteligencia artificial, ¿no? Pero además, bueno, la universidad enfrenta una serie de crisis que muchos también de los pensadores latinoamericanos han hablado. Boaventura de Sousa Santos, por ejemplo, cuando habla de las 3 crisis de la universidad, la crisis de hegemonía, la crisis institucional y la de legitimidad, bueno, pues ya nos ha dicho que la de hegemonía, pues ya la perdimos y ya ahí no hay nada que hacer, ¿no? Es decir, este tipo de cosas que hacemos para preparar a los jóvenes para estos trabajos frente a la inteligencia artificial, ya no solamente lo hace la universidad, lo hacen en las empresas y en otras organizaciones. Pero la crisis de legitimidad creo que todavía podemos hacer algo. Y en ese sentido creo que es bien importante que si nosotros repensamos el propósito de la universidad, podemos hacer frente a todas estas preocupaciones, ¿no? Decía Edgar Morán que sin reforma del pensamiento no hay reforma de la universidad y todo está en eso, ¿no? Es decir, ¿cuál es el propósito de la universidad? La universidad que sirve a esta sociedad y que no sirve necesariamente o no únicamente al mercado. Es decir, el mercado es uno de los componentes importantes de esta sociedad y nosotros tenemos que formar, no me gusta la palabra, pero capital humano para que esté calificado para estas empresas. Pero sobre todo tenemos que preparar ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros entendemos que el propósito de esta universidad es eso, pues muchas de las preocupaciones que están vinculadas al uso de inteligencia artificial dentro de la educación, pues se pueden ver por lo menos resueltas o por lo menos ya se pueden discutir desde otra perspectiva, ¿no? Nos comentaba, por ejemplo, Germán, ya de esta preocupación del plagio, ¿no? Pues sí, desde luego que pues ya había quienes mandaban a hacer las tareas, ¿no? Es decir, recién acabo de leer un libro, aquí lo tengo, La tiranía del mérito de Michael Sandel, que revela eso, ¿no? Es decir, cómo las élites en Estados Unidos se justifican su posición a partir de entrar a las universidades de prestigio, pero lo hacen por la puerta trasera o por la puerta lateral, ¿no? Es decir, al final eso ya existe y ya existía y
un niño que mandaba hacer sus tareas para pasar todas sus asignaturas en la universidad, lo va a seguir haciendo ahora con ChatGPT. Lo lamentable es que ahora ya no habrá quien cobre por eso, ¿no? Es decir, pagará sus $20 de suscripción a ChatGPT 4 y pues ya lo hará, ¿no? Pero esto sucede porque no hemos pensado o no nos hemos detenido a reflexionar cuál es el propósito de la universidad. Si vemos estas oportunidades infinitas que nos ofrece ChatGPT y todas las inteligencias artificiales para poder superar, por ejemplo, el síndrome de la hoja en blanco, ¿no? Es decir, por ahí William proponía que podían los profesores pedirles que resolvieran un tema o que hicieran una propuesta y que después le consultaran a ChatGPT, contrastaran, etcétera. Yo creo que incluso desde que estamos en blanco, con la mente en blanco y sin la capacidad de arrojar ahí algunas ideas para redactar un artículo, podemos hacer uso de ChatGPT porque yo lo he hecho, de repente no tengo idea de qué rayos escribir y pregunto y ya me da alguna idea y entonces puedo plantear yo una perspectiva distinta, ¿no? Pero todo está en el sentido que le buscamos, ¿no? En el sentido que tiene esta herramienta y en el potencial, aprovechar el potencial. Aquí en México, bueno, pues ya se empiezan a ver algunas cosas. El doctor Luis Medina de la Ibero en Ciudad de México, recién lo tuvimos con nosotros en SOMESE, nos hablaba de que cómo estaba preparando a algunos de los profesores para ayudarlos a hacer sus planeaciones didácticas, ¿no? Porque eso ayuda mucho. Hay cosas que no se nos han ocurrido que muy probablemente estén ahí presentes en chat y en el mundo de información que tiene y que pueden ayudarnos a esto, ¿no? Creo que eso era importante. Y no hay que perder de vista, ya para cerrar esto, que la versión que tenemos hoy de ChatGPT es una versión básica, limitada, que decidieron liberar como para que nosotros viéramos el potencial, ¿no? Pero la versión que viene tiene 500 veces más información de la que posee en este momento, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? O sea, el potencial que tiene. Si hoy se equivoca, los que lo hemos usado sabemos que se equivoca, inventa cosas, etcétera. Dentro de la siguiente versión será una cosa que la verdad es que todavía no imaginamos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí van las discusiones y bueno, pues ahí dejo para la siguiente ronda.